Sí, buenas noches a todos amigos cibernautas que nos siguen una vez más en nuestro programa Cachorro Lex. Hoy nos toca Cachorro Lex. Gracias a nuestras benditas redes sociales, como dice nuestro presidente, el peje, cabecita de algodón. Estamos una vez más reunidos con el propósito de darles a conocer algo de cultura jurídica para el pueblo mexicano y que sepa los derechos que tiene, porque nos hemos encontrado a lo largo de nuestra carrera de abogados, asesores jurídicos, de que la gente no sabe que tiene derecho a muchas cosas y que hay dependencias, hay tribunales, hay áreas que puede ingresar y que generalmente desconoce que tiene esa libertad de acudir y ni siquiera saben y se quedan callados, ¿verdad? Que dicen que no hay que ser borregos. Entonces nosotros lo que queremos es abrir un poco la cultura jurídica para que ustedes, como personajes que se sienten vulnerables en sus derechos, puedan acudir al área, a la dirección, al tribunal que ustedes consideren que es necesario, pues para que no se les, como dicen, duerma el gallo, ¿verdad? Y aparte nosotros, como nos caracterizamos por ser un programa que no tiene línea, ¿verdad? Ni tampoco censura, decimos precios, decimos términos, porque luego por ahí ya nos han reclamado algunos abogados de Puerto Vallarta que por qué estamos dando los divorcios a 3,000 pesos. Bueno, pues den los más caros ustedes, ¿verdad? Dices que está cobrándolos a 10,000, pues eres un rata, ¿verdad? Bien, nos acompaña hoy un invitado de lujo, un abogado emérito de la Universidad de Guadalajara, que es especialista en la materia de lo que es la llamada propiedad industrial. Es una materia que algunas veces nosotros como abogados inclusive a veces la desconocemos porque nos vamos con la muchedumbre, va a decir, yo civil, yo penal, yo laboral, etcétera, y a veces desconocemos. Yo en lo personal tengo 31 años dando lata en este ambiente jurídico y pocas veces he llevado juicios, sobre todo yo en materia de confusión de marcas, es lo que he llevado. Pero bueno, nos honra con su presencia la belleza del panel, que ahora sí ya viene bien preparada porque no quiere quedar en ridículo con su maestro. Ahora sí ya hizo su tarea, la licenciada, la voz de Hagamos. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias a todo el panel. Maestro, muchas gracias por estar aquí, un excelente ponente y espero que este tema sea de su agrado. Bien, también obviamente el invitado, el licenciado Hernández, se va a presentar él solo. De hecho no ocupa presentación, pero pues para los que no litigan, a ver, abogados que no litigan propiedad industrial, grábense su nombre, ahorita va a dar sus teléfonos para que cuando tengan una materia por ahí, ahí se ponen la del Puebla para que les ayude. Muchas gracias hermano a Nayeli, al licenciado Alejandro, aquí a Arturo también, por el tema de trascendente, ¿no? Que vivimos, Bueno, listo. Trascendente, pues en la vida cotidiana, ¿no? En la vida cotidiana que tenemos derechos de propiedad intelectual, por sus divisiones, pues que tenemos de derechos de autor y derechos de propiedad industrial, que vamos a abundar ya con casos prácticos incluso más adelante, ¿no? Para tomarlos en cuenta y tenerlos, pues, como comentó el licenciado Alejandro, el tema de tenerlos presentes no nada más por las materias del derecho común, derecho social, también está pues como parte integrante del derecho privado, los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, pues hago también ya pasar el micrófono aquí a nuestro compañero. Y como siempre nos deshonra con su presencia. Pensábamos que ahora que ya hagamos para que vean que estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? Y que no es fotomontaje, es lo malo de hacer transmisiones en vivo. Y lo bueno, nos deshonra, les comentaba que nos deshonra con su presencia. Pensamos que ahora que hagamos, que el partido de MC ya había ganado algunas elecciones, le iban a dar otro puesto, pero nos lo siguen enviando aquí.
al economista de México, que no por eso es un buen comunista, el licenciado Arturo Ayala. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda esta comunidad jurídica que cada lunes nos acompaña aquí en el tema de propiedad industrial y propiedad intelectual que abordaremos el día de hoy. Y pues agradecemos la presencia del invitado especial y a todo el panel que está aquí presente. Bien, como es costumbre, vamos a comentar una noticia que a nosotros nos parece interesante, una noticia que a nivel semanal se estuvo ventilando y que tiene trascendencia. Es la noticia de que el día de ayer un juez de penalidad oral vinculó a proceso al maestro Octavio Cotero Bernal, el cual fue director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por el delito de abuso de autoridad, es el que me parece que le están fincando, y todo está soportado en aquellas denuncias públicas que hicieron de que estaban trasladando los cuerpos del CEMEFO en unos camiones como de refrigerador, esos que transportan carnes frías o pescado, y los estuvieron moviendo en Tlaquepaque, cerca de las instalaciones del propio Instituto de Jalisciense de Ciencias Forenses. En un principio pues se le costó el puesto, tuvo que renunciar. Estamos hablando de que esto sucedió en el sexenio de Aristóteles, entonces no tenemos manera de saber qué opinaría ahorita Aristóteles, porque desgraciadamente fue privado de la vida en el Distrito 5, así se llama el bar, no creo que el Distrito 5 electoral, en Puerto Vallarta, que también es el Distrito 5, ¿verdad? Puerto Vallarta. Ya se había vinculado a otro personaje del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, me parece que este era como un doctor, que era el encargado de las autopsias, y ahora al maestro. En lo personal, el maestro Cotero Bernal es mi padrino de generación, lo estimo, le deseo lo mejor, maestro. Por ahí vi que publicó una carta pública muy interesante, como siempre, con su agudez que caracteriza al maestro, diciendo que retaba al director de anticorrupción, de la Fiscalía Anticorrupción, para que le demostrara su culpabilidad y que por qué se ensañaban con él si tenía más de 3 años. Me parece que no encuentran a su hija. Entonces, la Fiscalía, como dicen, yo pienso, el comentario es que están aplicando, como decía Benito Juárez, ¿verdad? Justicia a mis amigos, justicia y gracia, y a mis enemigos nada más justicia, ¿verdad? No sé si esto tenga que ver con el hecho de que parece ser que el cabecita de algodón le encargó al Alfaro que le estuvieran pegando a la Universidad de Guadalajara, que en lo personal me da mucho gusto, que le peguen a la Universidad de Guadalajara, porque ya el rector es un cacique que tiene 30 años, ¿verdad? Y ya porque ya es tiempo de que se vaya. Porfirio Díaz se fue a los 33, más no 31 me parece. El presidente de Egipto también. Entonces yo no sé aquí qué está haciendo, pues yo creo que están preparando a ver quién se va a quedar con el puesto. Dejo en uso de la voz a la belleza del panel sobre este tema. Creo que es complicado a veces el hecho de ser, o sea, servidores públicos, ¿no? Porque tienes que tener muchísimo cuidado y pues hay una delgada línea, ¿no? Sin embargo, creo que es esto que a menudo sucede cuando tú ya tienes cargos públicos y aparte cargos públicos que son realmente importantes, ¿no? Entonces, a final de cuentas, no tengo el gusto de conocer al maestro Cotero Bernal, no sé cómo es, sin embargo, lo que sí puedo creer es que quizá es parte de un mismo sistema, ¿no? De corrupción quizá, y pues que aunque a veces cuando estás en estos puestos, aunque no quieras, pues es casi imposible, ¿no? Porque pues eres parte de, ¿no? Y entonces nos encontramos aquí con que él también pues está quejando del mismo sistema, porque llevan 3 años, digo el licenciado Alejandro, que no encuentran a su hija. Entonces sí creo que es importante, ¿no? Ver este tipo de temas y pues qué lástima, ¿no? Y pues si es culpable, pues como dicen, ¿verdad? Como dijo, o si es inocente, ¿verdad? Como dijo Anaya, la justicia se aplica. Vamos viendo. Maestro. Es correcto. Bueno, pues yo ahora sí que de mi perspectiva del lado de la propiedad intelectual, que también forma parte de esto, los datos personales es también un tema importante, precisamente por lo que le ha sucedido al maestro Cotero.
sobre la privación de la libertad, a Aristóteles, el anterior gobernador también, pues temas que ya en el cargo público no están exentos a un atentado de esta naturaleza, pero sí tener las medidas de seguridad en todos los sentidos, ¿no? Medidas de seguridad en todos los sentidos, perdón. Y pues de la propiedad intelectual también tiene un apartado para estos temas, para proteger estas cuestiones. Claro que ya cuando son temas políticos de grupos frente a otros tipos de grupo político, pues ya es un cuento de nunca acabar, ¿no? El tema de la corrupción. Acá de este lado de la propiedad intelectual, no digo que no se vea, pero sí está pues minimizado. Tan ese es el ejemplo de la marca de nuestro presidente, ¿no? Que a los 2-3 meses de la solicitud ingresada, cuando el tiempo de respuesta, la ley dice que es hasta 6 meses, salvo que haya un requerimiento, se alarga hasta 1 año o más probablemente en el trámite de una solicitud de una marca para un gobernado común, ¿no? O un comerciante, un industrial que se dedique a esto y le es urgente, ¿no? El trámite, cuál justicia eficaz y demás en cuanto a los trámites, ¿no? Justicia pronta y expedita, dicen nuestros códigos. Es correcto. A ver, la voz de Casa Jalisco. Bueno, aquí yo este tema, si mal no recuerdo, lo anticipé la semana pasada en la introducción del tema anterior. Yo había comentado una nota que, si mal no recuerdo, un diario estatal publicaba que ya Cotero Bernal ya estaba, digamos, informado, ahora sí que por los pasillos del Poder Judicial, que lo iban a procesar, o sea que si hay sótanos del poder. Entonces, desde esa perspectiva, él ya estaba como informado, que ya en las siguientes semanas iba a recibir la notificación y que iba a enfrentar la demanda. Y él mismo, en esa nota que salió publicada, él decía que era prácticamente víctima de una lucha por los grupos políticos, porque a él lo consideran como parte de la burocracia dorada o la oligarquía dorada del grupo universidad, y que va a tener que enfrentar este proceso. Yo lo veo, incluso ahorita que mencionaste, Alejandro, lo que ha declarado Octavio Cotero. Él también dice que en su momento, cuando él era funcionario en la administración con Aristóteles, él había notificado a Roberto López Lara, alias el Chino, sobre la situación que estaban pasando el CEMEFO, y que toda la infraestructura que necesitaban, las inversiones públicas para que no existieran trailers con cadáveres ahí recorriendo la ciudad, pero que nunca, digamos, que le tomaron atención. O sea, desde la perspectiva de Cotero, al menos lo que se ha divulgado en los medios, él ya había documentado desde años atrás que se requería inversión para poder gestionar ese problema, pero nunca recibió el respaldo ni el financiamiento de Roberto López Lara, que era, digamos, su jefe, y que era quien decidía cuántos recursos se le podía destinar al área donde estaba Cotero. Pues sí, yo digo ya para terminar, yo creo que el que sigue van a meter al baile también al Chino López. Pero este no es el tema que venimos a tratar, sino vamos a hablar, amigos, de la propiedad industrial. Bien, yo antes que nada quiero hacer una breve reflexión. La propiedad industrial, amigos, en otros países más industrializados como Estados Unidos, Europa, es toda una rama del derecho, de la economía, que tiende a proteger las marcas de las fábricas, las recetas, las fórmulas, los logotipos de una propiedad industrial. Se puede dar en los coches, ¿verdad? La Volkswagen contra la Ford. Por ahí decían una vez que hubo un juicio donde la Ford sacó el Mystique, aquel carro Mystique, que si se fijan tiene la misma figura de un jaguar de los primeros jaguares. Nomás le faltaba el jaguar, pero si no, pues era un jaguar, nomás de la marca Ford. Y ahí habido más cosas. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver un juicio donde la marca Trooper, que es una marca de herramientas,
Si ustedes se fijan, todas las herramientas Trooper son de color amarillo fosforescente, como de peligro, de alerta. Y aquí en Jalisco una marca de herramientas de mano del Cuervo empezó a sacar también martillos, carretillas, y les ponía el color amarillo, anaranjado de peligro. Y Herramientas de Mano Trooper demandó en el INPI, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que se encuentra ahí en Puerta de Hierro, para los que quieran ir, que estaba creando confusión en el producto y que a veces llegaba perdón, tiene que poner carga esta, que a veces llegaba el cliente y confundía, pensaba que estaba comprando un martillo Trooper y estaba comprando herramientas de mano del Cuervo. En ese entonces nos pararon toda la producción, o sea, como un embargo precautorio para los abogados que nos están viendo. Se tuvo que pagar una fianza para que se permitiera seguir vendiendo, porque finalmente pues los obreros nada culpa tenían, ¿verdad? Entonces, y finalmente ganamos, pues fue favorable la responsabilidad, se le absolvió a nuestra representada, porque ahí yo me enteré, ahorita el maestro me va a explicar eso, que hay cosas que no se pueden registrar como marcas particulares. Por ejemplo, en este caso el color naranja, nadie puede decir es mío, ¿verdad? Porque imagínate los conos de precaución, los chalecos, todo es un color que inicia peligro. Tampoco se puede registrar, por ejemplo, amigos que nos ven, la palabra Cotex, por ejemplo, que está la marca, los toallas femeninas Cotex, pero no, o sea, es de uso genérico. También nos explicaban ahí que el cornflakes, por ejemplo, o sea, tampoco puede decir, nadie le ponga cornflakes, ¿verdad? Porque ella está registrada. Yo intenté registrar el logotipo de mi despacho, porque nos estaban pirateando por ahí hojas. El logotipo es la pesita con la que se lanzó el compañero Francisco Javier Segura Ruiz en leyes, y luego ponemos ahí abogados González y Segura. Y mi hoja es rosa, y no me dejaron, me dijeron que no, que porque la pesa como tal es un símbolo genérico y nadie puede apropiarse de una pesa, que es el símbolo de los abogados. La balanza, me dijeron, ¿sabes qué? No, o sea, pues nomás el color, ¿no? O sea, por para qué quiero el color, ¿eh? Entonces mejor tuve que mandar a hacer un troquel para poner troqueladas mis hojas. A ver, maestro, ¿usted qué nos puede explicar de la propiedad industrial? Claro, pues como todo ha ido evolucionando en la ciencia del derecho, en otras materias, en otras ramas, ya es posible, ahora que se mencionaba la posibilidad de registrar las marcas de todos los sentidos que perciba el ser humano. El olfato, no sé si recuerda los tenis infantiles, creo que era para el sector infantil, Bubble Gummers, que tenían un olor peculiar, entonces eso distinguía. Entonces el concepto de marca, de la normatividad que existe a nivel internacional, en tratados internacionales, en las legislaciones de otros países, como comentaba también el licenciado Alejandro, países pues ya de primer mundo, pues países avanzados precisamente en este tipo de casos, más industrializados, que en México, desde que recuerdo en la primaria, secundaria, nos han dicho que estamos en vías de desarrollo, en vías de industrialización, en pañales, pero que ya hay ciertos sectores que también tienen que ver con propiedad intelectual y en derechos de autor. En derechos de autor pues tenemos muchísima protección, protección también que ha surgido sobre las expresiones culturales tradicionales. También es un tema importante aquí en México que varias firmas como Carolina Herrera se apropian de nuestra cultura, del zarape de Saltillo, por ejemplo, en diseños de moda, ¿no? Entonces, esta protección que sí la contemplaba ya anteriormente la legislación, tanto de derechos de autor en conjunto con los problemas que existen también en derechos de propiedad industrial, para pues prevalecer pues que se nos respetara este derecho de apropiación cultural de estas expresiones, ¿no? En cualquier sentido, ¿no? Entonces, pues es un dato importante que ya ha venido evolucionando. Ya hay una nueva ley federal de protección a la propiedad industrial, con los mismos parches que ya tenía la ley anterior, parches legislativos, que nada más eso hacen nuestros legisladores, pero al final de cuentas ya está un poco más legible incluso para cualquier usuario la lectura de la propia legislación, ¿no?
Entonces, desde ahí yo creo que sí es un punto de vista para una aproximación, ustedes que nos están escuchando y observando, una aproximación de una importancia que debemos de voltear a ver. Sí, que debemos de voltear a percibir, ¿no? Los derechos de propiedad intelectual que existen. A veces somos creadores de derechos de autor y no nos damos cuenta. Entonces, la protección de un derecho de autor es a la forma y en el momento en que se expresa. A ver, nosotros tenemos unos casos, por ejemplo, que queremos comentar. Claro. A ver, supimos por ahí que un chino registró a la Virgen. Ahí, ¿cómo le hizo? Claro. Sí, claro. Hay muchos mitos o situaciones que a lo mejor sí surgió en su momento como una solicitud. La autoridad actúa de buena fe. Si yo digo que vengo de parte de Nokia, por ejemplo, a representar o cualquier otra marca de automotriz de cualquier sector de industria, pues el registro va a salir a nombre de la titular, que es Nokia, o quien yo digo bajo protesta legal de ciberverdad en la solicitud que vengo por parte de esta autoridad. Pero no te piden un poder, o sea, para decir. En principio sí, la ley contempla acreditar la personalidad. Pero la solicitud trae una nota que dice bajo protesta legal de ciberverdad que al final el beneficiario pues es el que tú pongas como titular, ¿no? Entonces todo va encaminado al titular que tú mencionas. Y eso del chino probablemente ingresó una solicitud a la oficina de marcas correspondiente de su país, y se pudo haber equivocado también la oficina de marcas de China, porque tiene que hacer un análisis y un estudio a nivel mundial en toda la base de datos, ¿no? Entonces, a veces que sí se les pasa a los servidores públicos también de estas dependencias hacer el análisis exhaustivo y cuidadoso de que no infrinja un derecho de un tercero o incluso de un Estado también, ¿no? ¿Pero alguien tiene los derechos de autor de la Virgen? Claro, no, esas son imágenes que pues los famosos pintores, de alguien que en principio, creó esa imagen o esa expresión de cómo es la imagen de una virgen o de un personaje de esta naturaleza. Entonces, de ahí surge ya esa imagen. Realmente nadie la pintó, se pintó sola. Acuérdate que se le apareció en la tilma a San Juan Diego, ¿verdad? Correcto. Bien, otro caso que queremos comentarte era el de la Chilindrina. Tenemos entendido que si yo, por ejemplo, se crea un personaje como el de la Chilindrina que Roberto Gómez Bolaños hizo desde aquella, la vecindad del Chavo, tienes que renovar los impuestos, ¿no? O sea, pagar cada 5 años, me imagino, creo que es cada 5 años, decir, vengo a pagar los impuestos para seguir teniendo los derechos. Y se decía en las telenovelas, en los programas de noticias de las artistas, que se le olvidó al Chavo pagar los derechos, que fue la Chilindrina y los pagó y se hizo dueña del personaje, y por eso ella podía salir en el circo de la Chilindrina y no le tenía que dar nada al Chavo, ¿es correcto? Claro, en principio sí, a fondo pues nunca a lo mejor podemos saberlo, son temas que sí se publican en el registro del indautor, pero ya conflictos a veces sí lo mantienen pues en confidencial. Pero el tema es que quien es el autor, por eso es importante también un dato de preconstituir siempre las pruebas. Siempre estar en el tema de derechos de autor, el soporte material ya funge como protección desde el momento en que creas la obra, el personaje. Pero sí es cierto que se ocupa, aunque sea yo el dueño yo lo inventé el personaje, tengo que renovar mis derechos. En tema de derechos de autor, en principio no, cuando es una obra que cumple los requisitos. Hay un apartado de personajes, ahí sí es renovable cada 5 años. Ese es el que decimos, porque también Kiko, cuando se fue a Venezuela, ya no pudo salir como Kiko y salió como el chico de papel. Pero era lo mismo, nomás cambió los colores del uniforme. Entonces sí se tiene que pagar, ¿verdad? Que es a lo mejor lo que se le durmió el gallo allá a doña Florina y ya no los pagó, ¿verdad? Es correcto, pues pueden ser varios factores. En principio, quien acredite ser primero en tiempo, primero en derecho, ese principio del derecho muy común, aplica también a esta materia, tanto en derechos de autor como en propiedad industrial. A ver, economista de México, ya te estoy viendo que te surgen muchas dudas, como que quieres piratearte una marca, ¿o qué? No vayas a querer registrar Casa Jalisco, así como dueño de la finca.
No, aquí lo que quiero tocar es un ángulo diferente con el especialista en propiedad intelectual y propiedad industrial, es acerca del impacto que tiene todos estos derechos y estos, digamos, órdenes jurídicos en la economía. O sea, existe un economista de origen peruano, se llama Hernán de Soto, y él tiene una tesis donde habla de el capital muerto, él así le denomina el capital muerto, y su obra, que se divulgó a finales de los años 90, principios de este siglo, se llama El misterio del capital, así se llama sobre el misterio del capital. Y en esa obra él señala que gran parte de economías como la mexicana, como la peruana, como en Egipto, como en Brasil, como en India, en esas economías emergentes, más del 50% de las actividades económicas no tienen una protección legal. Entonces ahí es donde comienza a promoverse o digamos a brotar lo que conocemos comúnmente como la economía informal o como la economía negra. Entonces, desde esa perspectiva, él señala que una manera de poder incentivar esa desigualdad económica que existe en las economías emergentes es dándole herramientas a estas personas para que puedan darle vida a ese capital que tienen. O sea, pueden tener propiedades, pueden tener maquinaria, pueden tener mercancías, pero como no tienen toda una protección jurídica, solamente la están intercambiando, toda esta mercancía, todo este equipo, digamos que de buena fe y bajo el acuerdo de que el otro le está aceptando el valor de esa mercancía, de ese equipo, pero no puede acceder a un crédito ante una institución bancaria porque le va a solicitar derechos de propiedad. Pero como no las tiene, pues no puede acceder a un crédito. Entonces, lo que hace esta gente es que va y solicita créditos, pero ante economías informales, en este caso los famosos, ¿cómo se llaman? Los que te prestan... Los usureros. Sí, pero existe otro término, ahorita no me acuerdo. Los prestamistas, pero ahorita me acuerdo del término. Entonces, desde el punto de vista económico, esta parte tiene algo muy importante, porque hay quienes señalan que por esa situación que estoy explicando aquí, los programas de gobierno, ya sea cualquier gobierno que esté en turno, no tienen efectividad al 100% porque más de la mitad de la economía no tiene propiedad, no tiene derecho. Entonces, los programas que genera el gobierno siempre están dirigidos, digamos, a la economía formal. Entonces, todas las políticas públicas que van para incentivar a la economía, pues no van a tener el efecto que se busca porque no están contemplando a más de la mitad de la actividad productiva que no está, digamos, jurídicamente representada. No sé qué perspectivas usted como especialista ha tenido bajo ese ángulo. No sé si le ha tocado asesorar alguna tesis o algo por el estilo, porque este autor que le estoy mencionando sí ha participado en diferentes paneles de debate, y él propone que una de las, digamos, de las apuestas que tienen que hacer todos los gobiernos de economías como la mexicana, es darle esos derechos, como bien dice Alejandro, a personas que pueden ser emprendedores, pero que no tienen propiedad de sus mercancías o de su equipo. Correcto. Sí, en principio, para responder a la cuestión, pues es esto, que en otros países ya el Producto Interno Bruto forma parte de la propiedad intelectual, un porcentaje de ese tema, ¿no? Hablando de economía. China, por ejemplo, que siempre era el típico que todo se hacía allá y todo pirateaba, hoy es el que se está peleando con Estados Unidos, que son los punteros en materia de nuevas tecnologías. O sea, estamos con marcas de Huawei o no sé, no recuerdo si es China, o varias pues en materia de tecnología.
en motocicletas. En motocicleta, pues ya incluso en automotriz también. La itálica es china, ¿verdad? Y luego creo que hay unos carros chinos también. Incluso tecnología aeroespacial, o sea, ya estamos ya peleándose por el litio. Pero, a ver, pero yo quisiera más o menos que el maestro con los amigos, que estaban ustedes en temas muy técnicos, licenciado. O sea, si por ejemplo, un joven, como dice, emprendedor, que, digamos, compone canciones, ¿verdad? O sea, y le gusta la música y eso, ¿cómo le puede hacer así rápidamente para registrar su canción como de él? Claro, la ley es tajante y en el momento en que se fija la obra, se graba la canción por cualquier dispositivo, medio o lo que sea, ya está protegida, pero obviamente no vas a andar divulgándola así con esa fragilidad de que alguien se puede apropiar, ¿no? Entonces lo que siempre aconsejo es, aparte de que la ley ya reconoce que ya está constituido el derecho, ya entra en protección conforme a la ley, pero hay que ir más allá. Hay que ir más allá como con las autoridades como el Indautor, que es nada más darle publicidad a esa autoría. Pero, por ejemplo, yo he visto casos donde supuestamente demandan que, es que esa canción, si bien la letra es distinta, la tonadita es la mía, ¿verdad? Por ejemplo, creo que los Rolling Stones le quitaron los derechos a un artista porque en su mejor rola se la había pirateado de los Rolling Stones. Entonces, ahí como el INPI, cómo se fija. Por ejemplo, si yo ahorita agarro y le pongo música de reggaetón, ¿verdad? Y me estoy pirateando ahí una canción y le cambio la letra, ¿cómo el INPI puede decir, te registro esa canción? Claro, el INPI o el Indautor, ahí lo que se tiene que estudiar es la originalidad. Aunque tú estés reproduciendo parcialmente o hasta a veces totalmente, es lo que se va a quejar aquel que fue primero en la Pero obra. no es de oficio. Sí, de oficio, sí, la ley lo contempla de oficio como... Pues, pero si no se da cuenta el INPI, Exacto. yo como, oye, esa tonada es mía. Exacto, a petición de parte. Igual el INPI hasta se da cuenta y hay veces que, como toda autoridad, ¿no? Realmente no cumple lo que dice la ley de accionar o gestar las acciones de oficio. Entonces siempre va a ser a petición de parte. Entonces es el trabajo de los abogados, ¿no? Que estemos al pendiente de toda la cartera de los derechos que tiene un cliente, o ya sea individual, artista, intérprete, ejecutante o autor, como también en tema de derechos de propiedad industrial, como las marcas, ¿no? De mini, pequeñas y grandes empresas, que un poco también dando respuesta a la cuestión del ámbito de la economía. En lo individual, pues sí he visto que cualquier inventor se puede generar. Tenemos el ejemplo de que no le hicieron caso al inventor de la televisión a color, por ejemplo, ¿no? Guillermo Camarena, Un jalisciense. que inventó la tele a colores, ¿no? Y que se fue a Estados Unidos y allá sí la... Es correcto. Aquí no encontró los inversionistas que le apoyaran para que siguiera con más inventos incluso, pero con ese solo invento la malbarató, la invención, y pues ya la explotó. El Canal 5 tiene las iniciales de él, ¿no? XHGC, Guillermo González Camarena. A ver, licenciado, una pregunta más. Por ejemplo, ¿también la ropa se puede registrar? O sea, yo me refiero no a la marca, sino a un modelo. Por ejemplo, decir, los pantalones de estudio F, ¿verdad? Para las muchas amigas que me están viendo. Yo veo que algunos tienen algún estilo, pero luego después salen los colombianos, por ejemplo, que son iguales. ¿Ahí cómo se podría hacer? Igual, es una infracción en materia de comercio. Ya hay 2 ámbitos o hasta 3 ámbitos de protección por la propiedad intelectual, que también es llamada derechos de autor, en cuanto a los diseños de ese autor. Le llaman también ahora sí que a todo le llaman ya autor, ¿no? A la cocina, por ejemplo, los chefs, ya es cocina de autor. Porque pero los Levi's, por ejemplo, o sea, ni modo que ¿quién va a sacar un pantalón de mezclilla sin bolsa, ¿verdad? Claro. O los botones, porque yo he visto ya varias marcas que traen cierre de botones, ¿no? Así es, ahí hubo pues esa visión industrial y comercial del creador de la etiqueta, que es una marca de posición. Hay diferentes, en el ámbito de las marcas hay muchísimos tipos de marca, ¿no? Los que conocemos, las marcas tradicionales, que son nombre, figuras o diseños, logotipos, isotipos, etc. Forma tridimensional de la botella de Coca-Cola, por ejemplo, están protegidas. Que parece una mujer, ¿verdad? Exactamente. A ver, aquí hablando de mujeres, la belleza del panel, ¿qué nos tiene que decir? ¿Quiere registrar su figura, licenciada? ¿Qué es su foto? ¿Qué? No, hablando ahorita de lo que decían de la ropa y todo eso, yo en la clase propia, ¿verdad? Me enteré de un conflicto que hubo entre Gucci y Guess. Correcto. Debido de un diseño industrial, así se les llama,
que era el diseño industrial, para que ustedes lo entiendan, pues, es un dibujo, pues es la tela, o sea, el print de la tela. Entonces, Guess imitó igual, literalmente, el de Gucci, literalmente creo que era más chiquito. Entonces, no me acuerdo quién gana ahí, profe, quién... Pues ahí yo creo que al final, como son procedimientos que sí llevan su tiempo, y hablando de empresarios, pudieron haber llegado hasta un convenio, ¿no? Hasta la última instancia, antes de que se citara para sentencia. Pero, híjole, pues sí, son tantos casos que entre ellos mismos han suscitado en procedimientos legales, Gucci y Guess, que al final pues ya no saben ni, algunos gana Gucci, otros gana Guess, entonces es dependiendo de los trámites. Y en este caso, por ejemplo, la indemnización, ¿cómo se cuantifica? Claro, la ley es muy precisa, lo contempla. En primer lugar, el procedimiento de infracción ante el INPI, tanto de derechos de autor como de propiedad industrial, se le da competencia al INPI, porque el INPI ya tenía el área jurídica, entonces la Ley Federal de Derechos de Autor le da esa competencia y facultad también al INPI. A ver, voy a hacer saludos, nos están mandando saludos. Correcto. José C. Jauregui nos manda saludos, dice, qué buena entrevista. José Antonio Ramírez Barragán, saludos, éxito al programa. Jaime Olague, saludos. Livier de Acevedo dice, qué buen tema, muy interesante. Yo también no creí lo de la Virgen registrada por un chino. No, pues sí lo registró. O sea, ahorita ya no pueden sacar las camisetas del Tri que sacaba con la Virgen, ya no las pudo sacar porque le tenía que dar dinero al chino. Carlos Quintero, saludos cachorro, saludos maestro. Y a Mateus Jiménez dice, qué excelencia de invitado, gran maestro, respetado por la Universidad de Guadalajara. Un saludo. A mí se me hace que Amadeus quiere que lo pase, maestro. Aquí, profe, me gustaría más o menos entrar ya en materia, o sea, entrando un poquito más a la práctica. Sí, porque ya llevamos 40 minutos discutiendo casos y todo, para que la gente que nos está sintonizando entienda. Ok, yo soy emprendedor, ¿verdad? No sé, tengo una marca de trajes sastre, entonces ya digo, ¿sabes qué? Estileto, ¿verdad? Trajes a tu medida. Entonces ahí yo, como emprendedor, ¿qué es lo que tengo que registrar? Porque es importante para la gente, que pues igual a los que nos empiezan a ver ahorita, la propiedad intelectual se divide en dos, que es la propiedad industrial y los derechos de autor. Los derechos de autor son todas aquellas obras, melodías, obras literarias. Diferentes clasificaciones, sí. Las diferentes clasificaciones y manifestaciones, ¿no? Y en la propiedad industrial nos encontramos más bien con unas cuestiones de diseños industriales, sí, claro, modelos de utilidad, patentes, variedades vegetales, entre otras miles de cosas, ¿no? Marcas, signos distintivos. Entonces, aquí yo como emprendedor, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cuál es mi primer pasito para yo poder registrar mi marca y que sea oponible a terceros? O sea, hace que ya nadie llegue y pueda registrar mi marca. Es correcto, pues en principio, desde que ya tienes la visión de emprender un negocio, ya sea desde la fabricación de un producto o la materia prima nada más para distribuirla y demás, con tu propio, para tener ese derecho de exclusividad, es lo que nos permite, por excepción, el artículo 28 de la Constitución, del monopolio. Nos empieza a hablar del monopolio, que aquí en México todo el mundo sabemos que quedan prohibidos los monopolios y prácticas monopólicas. En este sector hay una excepción, así como en telecomunicaciones y en otras ramas, vamos, de la industria y producción de otras materias. En propiedad intelectual, derechos de autor y propiedad industrial, patentes y marcas y demás derechos intangibles también llamados, entonces también está ese derecho de prohibir cuando eres titular en derecho de exclusividad. Entonces ese derecho de exclusividad que te permite la ley es un privilegio que dice la Constitución, que otorga por haberte esforzado en crear una invención, en crear una obra de propiedad intelectual o una marca, ¿no? Simplemente. Maestro, pues diga su nombre, sus teléfonos, dónde lo encuentran y den los precios. Claro. O sea, ¿cuánto cobras por tiempo? Eres como el economista de México que cobra por decirte quién va a ganar una elección y luego no le atina y te cobra por decirte por qué perdiste, ¿eh? Bien, pues estamos en Reforma 914, domicilio de nuestro despacho, Hernández y Fregoso, abogados. Ah, tú estás asociado con el maestro. Exacto. Ah, yo estuve trabajando ahí cuando fue el liceo Ramiro Acosta Castillo. Es mi papá. ¿El liceo Hernández Fregoso? Sí, claro. Con ustedes trabajó el que fue director del registro público, ¿no?
Ah, Carlos Márquez Rico. No, Carlos Márquez es hijo del maestro Mundo Márquez, no otro, Luis Gutiérrez. El Archivo de Instrumentos Públicos. Sí, así es. alias el perro. El perro. ¿Allá no está con ustedes? No, ya ahorita participó, me parece, en una convocatoria o el examen de notarios y ya pues ahí se involucró, al final no quedó, entonces... Pero saluda mucho a tu señor Saludos. padre, yo le aprendí Sí, no. por lo pronto a cargar el portafolio, ¿verdad? Ya, Mucho con eso. tiempo ahí. Así es. Sí, mi teléfono, pues el celular y de oficina, ¿no? Celular 33 18 92 56 70. 33 18 92 56 70 y de oficina 38 25 40 70. Sí, qué gran sorpresa, fíjense, del maestro Hernán Fregoso. Bien, maestro, ¿cuánto un ciudadano común y corriente, como nosotros, más corrientes que común, cuánto puede gastar en registrarse una marca si contrata los servicios de ustedes? Claro. Bien, pues en principio se tiene que decir porque está la tarifa publicada en Derecho de la Federación, en un acuerdo que expide el INPI y lo publica. Son tarifas que, como es de patrimonio propio la creación del instituto, entonces tiene que generar, vamos, esos ingresos, ¿no? Por el estudio y el trabajo de los servicios que presta el INPI. El costo de esta tarifa se beneficia todavía de un 10% de descuento cuando es el trámite en línea, que ya desde la facilidad, hoy con la era digital y demás, de cualquier lugar, ahora que yo estuve también por allá estudiando en el extranjero, desde allá contestaba oficios, desde allá tramitaba solicitudes de registro de marca, de diseños industriales. Pero no nos has dicho precio, licenciado. A eso voy. El tema es que son 3,000 pesos, alrededor de 3,000 pesos el pago de derechos, y con nosotros, pues aprovechando, pues, ahora sí que como en el mes del testamento también, con los descuentos y demás, tenemos un costo también como una tarifa de 5,000 pesos de honorarios. O sea, 8,000. 8,000 ya en total. Así. ¿Le ves, Arturo, para que registres tu marca? O sea, profe, solo para Sí, que claro, la gente claro. sepa. O sea, si yo, por ejemplo, quiero registrar mi marca, mi signo distintivo y mi aviso comercial de mi empresa, son por cada uno de estos trámites Es correcto. 8,000 pesos. Sí, además que el tema de las marcas, algunos que ya contemplan pues el conocimiento de estos signos distintivos, en la práctica también las marcas se clasifican, hay una clasificación internacional, un nomenclator, y de ahí por cada clase es el pago de derechos ante el INPI. Ah, sí, sí. Ven, amigos, no está tan caro registrar una marca. ¿Y cuánto tiempo tardas? O sea, más o menos para que se den cuenta los... Bien, lo que hace un momento comentaba también, que la ley contempla que el INPI te tiene que dar respuesta hasta en un plazo límite de 6 meses, hasta 6 meses. O sea, ¿puede ser que mi marca tarde 6 meses en registrarlo? Es correcto, o antes, puede ser que a los 2 meses, como les comentaba O sea, también. ¿sí cumplen Ya, los no. tiempos? Sí, también hay posibilidad de acelerar el trámite con un escrito libre de agilización del trámite, porque pues... ¿No entre son todos los amparos de expedientes- petición? ¿Vale? ¿No son amparos de petición? No, aquí no aplica el tema de, digo, sí lo han tramitado y al final no procede porque la ley pues es específica en la materia. Así es. Yo ya para terminar, el economista de México ya está respingando, pensaba ya dedicarse a registrar marcas, yo creo que se le hizo barato. Yo tengo entendido que las resoluciones del INPI, cuando por ejemplo en el conflicto que yo tuve que oportunidad de ver entre dos empresas, las resoluciones del INPI cabe un recurso, ¿no? Al interno del INPI, creo que es el de reconsideración, ¿no? En materia de patentes hay un capítulo de recurso de reconsideración, pero nada más especifica que es para patentes. Y por ejemplo, si a mí el INPI me llegara a multar, pues decir, oye, estás excediendo en esto, no tengo manera de... Yo sé que hay un juicio de nulidad en la sala regional del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, pero tengo entendido que ese tribunal no tiene aquí una sala competente y las mandan todas a México, ¿no? Hay una sala especial Es de correcto, marcas. es la sala especializada en propiedad intelectual. ¿Esos juicios, por ejemplo, los pueden llevar ustedes desde aquí? ¿O tiene que tener un abogado forzosamente en México que esté yendo a notificarse? Bueno, ya aprovechando de la tecnología otra vez también, y con motivo de la pandemia, que también es un tema importante en propiedad intelectual, las patentes, simplemente las patentes de la vacuna, perdón, que no las liberaron, ¿no? Un tema que se enfrentaron derechos legítimos de derechos humanos a la salud y el derecho de propiedad intelectual sobre las patentes de propiedad industrial. Mira, nos estamos mandando un saludo a tu señor padre, maestro.
José Manuel Hernández Fregoso, un saludo, Lick. No sabía que era su hijo, si no le hubiera hablado a usted, ¿verdad? Que para pedirle permiso de que viniera. Él es maestro también de unos compañeros ahí en el despacho. Bien, a ver, ya el economista de México anda que se le cuecen las habas. Yo creo que ya le mandó a llamar al Faro, querido algo. Sí, retomando ahora sí que las preguntas aquí al especialista, ya ahorita abordaron el ángulo de cuando tú eres el emprendedor. Okay. Y ya puso el ejemplo mi compañera Nayeli También. del sastre. Pero ahora cambiemos el ángulo. ¿Qué pasa cuando uno es el proveedor de un tercero y una persona tiene el talento intelectual? Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Alejandro me contrata a mí para hacer un estudio y yo a él le hago una cotización de cuánto cuesta, digamos, el estudio y cuánto cuesta todo el equipo alterno que requiero computadora, requiero personal, papelería, y ya le doy la cotización y él me contrata. Le hago el estudio, compro el equipo y le entrego ya el estudio a Alejandro. En ese proceso, ¿es propiedad de Alejandro, propiedad mía, el estudio que yo generé con mi conocimiento? ¿O él, por haberme pagado, él se queda con esa propiedad intelectual? Claro. Aquí es un tema de relación, como regla genérica, relación laboral, puede darse, o hay contratos de obra por encargo también, llamados, que se utilizan bastante. Lo importante es eso, lo que comentaba hace un momento también sobre preconstituir las pruebas, o sea, desde que estén pactando una idea de un negocio, de lo que sea, estipularlo en un contrato por escrito 100%, ¿no? Entonces para prevenir una controversia a futuro, ¿no? Y de esta forma, en el contenido del cláusula, que al final de cuentas también algún incumplimiento surge, ¿no? Pero sí sería materia civil en el cumplimiento del contrato. Nos están preguntando, maestro, perdón, ¿cuáles son las sanciones que te puede hacer el INPI si tú te dedicas, por ejemplo, a piratear? ¿Verdad? Por ejemplo, yo vi el otro día, bueno, en San Juan de Dios ya sabemos que es la marca de los precios, pero por ejemplo yo vi una tienda ahí por la avenida San Jorge que dice Vans, tenis Vans a 200 pesos. O sea, ahí qué onda, o sea, puede llegar el representante de la Vans y decir, a ver, aquí estos me están pirateando mis modelos, pero ¿qué sanción pueden esperar? ¿Hay hasta cárcel? Sí, también están hay tres acciones fundamentales, salvo que no exista la cuarta acción, que es la que comentaba, la relación laboral. Hay un artículo de la Ley Federal del Trabajo que es la que contempla las invenciones laborales. Entonces ese artículo habla de las reglas a seguir cuando hay una relación laboral y surge un tema de esa naturaleza, ¿no? Entonces hay una contraprestación complementaria por el trabajo y esfuerzo que hizo el creador o el autor de esa obra o de esa invención, que es por la importancia de la invención. Si no es, ¿cómo decirlo? Si no se compensa, vamos, con la importancia de la invención, no sé, la vacuna o un medicamento famoso para la cura del cáncer, por ejemplo, si se llega a inventar, ya sea por esa relación laboral o de comercio o de cualquier índole, surge esa idea y ese medicamento, entonces no guarda proporcionalidad con la importancia de la invención con lo que ya te pagó en principio que tú lo contrataste, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ¿me pueden multar o me meten al bote? ¿O cuántas son las multas? Pues claro, la gente materia quiere practicidad, licenciado. Claro. En materia de piratería, sí, hay sanción. En principio está la acción administrativa ante el INPI y esa multa va al erario público. Ahí todavía no se beneficia el titular del derecho. Entonces, de esa manera, pues también el SAT anteriormente era el encargado de perseguir ese crédito fiscal y ahora es el INPI. ¿Sí recuerda usted que en San Juan de Dios hacían operativos que cerraban Correcto. todo Juárez? Bueno, en ese caso era Obregón y todo eso, y los puesteros se molestaban que porque les estaban robando su mercancía y todo. Ahí que, o sea, la mercancía ya se pierde, ¿verdad? ¿Y qué más pasa? Bien, sí, se deposita, hay una incautación cuando hay incautación de los productos o cualquier material, como por ejemplo software, hablando de derechos de autor también, Microsoft o estas compañías titulares de software, que hay despachos incluso de abogados que también tenemos, o solemos tener también la piratería también en San Juan de Dios, en tecnologías que eluden estos derechos.
con la reproducción ilegal, ¿no? de estos, las canciones, los videos, las películas, todo esto que vemos en los tianguis o en los mercados de esta naturaleza, al final de cuentas tienen responsabilidad, y también el que aporta la materia prima. Aquí tienen responsabilidad todos los que participan, desde la fabricación del producto pirata hasta el que lo transporta, hasta el que lo almacena y hasta el que al final lo pone en un punto de venta. Parece que estamos hablando del delito de tráfico de delitos contra la salud, ¿verdad? Aquí la licenciada Nayeli una vez se fue a un antro y la amaneció bien cruda. ¿Será porque había tequila pirata? Ahí, por ejemplo, nosotros llevamos, mi socio llevó, el licenciado Segura Ruiz, una denuncia en la PGR, porque para la PGR y no en el INPI, donde decía que estaban adulterando tequila herradura, ¿verdad? Y aportamos como prueba una botella original. Creo que se estaba haciendo una pericial para saber cuáles eran los elementos y eso. Ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Por qué en la PGR y no en el INPI? Está considerado como delito también perseguible de oficio, es federal también por la ley que lo maneja, entonces es un delito grave también ya considerado por el tema de la piratería, y más cuando hay otras autoridades como la COFEPRIS con temas de consumo, alimentos y demás, también tienen convenio el INPI celebrado con otras autoridades, con protección al consumidor, con otras autoridades como la COFEPRIS que comentaba de sanidad, ¿no? Ya ves, Nayeli, por eso te pusiste tan mala. ¿Cómo ven? Oiga, profe, yo aquí quiero hacerle una última pregunta. Y quiero hacerla. Si, por ejemplo, yo trabajo en un laboratorio y descubren la cura de la diabetes y el cáncer, que por ahí dicen que ya está, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. Y pues obviamente por el hecho de trabajar ahí a mí me hacen firmar un contrato, ¿verdad? Yo obviamente no puedo revelar los secretos industriales que la misma empresa pues me está otorgando, ¿no? De una u otra forma. Pero a final de cuentas, pues es la cura del cáncer o de la diabetes, o sea, es la cura que pues a final de cuentas va a salvar miles de vidas. Ahí, o sea, ¿cómo se contrapone? O sea, porque a final de cuentas la invención, pues es de una persona o de una empresa. Pero a final de cuentas estamos hablando que es un interés, o sea, ya colectivo. Entonces no sé aquí cómo se manejaría. Pues es también considerado una parte de los derechos humanos. Está en la Declaración Universal, el artículo 27, la protección de la propiedad intelectual. Entonces, es cuando hay que ponderar ya el tema y que se accione legalmente. Es como la coca también, ¿no? Que muchos dicen que perjudica su consumo, ¿no? Hasta que no esté acreditado y una sentencia o resolución firme de la autoridad competente de prohibir su... Pero ¿cuál de las dos? ¿La coca o la cocaína? Así es. A otro tema con la legalización de la marihuana también, ¿no? Ya andan sacando Marlboro, cigarros de marihuana, ¿no? Así es. Sí, oiga, licenciado, le quiero hacer una última consulta. ¿Qué tan frecuentes se dan los escenarios? Yo antes de estar aquí en estos medios, de las benditas redes sociales, yo estuve trabajando en un periódico tradicional e hicimos un reportaje acerca de la propiedad intelectual, y en donde se dio un caso, pero ahí es la pregunta, de que había una invención que estaba siendo muy rentable, pero no estaba registrada. O sea, esa invención estaba siendo muy rentable y un tercero, observó esa rentabilidad y registró la propiedad. Un tercero, no el propietario. Claro. Posteriormente demandó a los originales y las autoridades actuaron en contra de los originales. Claro. ¿Qué tan frecuente se dan estos casos, o no sé si le ha tocado este tipo de casos? Sí, nada más que aquí con la advertencia de cuando me caen a tiempo los asuntos, inmediatamente lo que comentaba, hay que preconstituir las pruebas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que hay que crear prácticamente las pruebas, y más en esta materia se utilizan las pruebas documentales. Está prohibida la prueba testimonial y la confesional de posiciones. Aquí el licenciado Alejandro nos va a explicar por qué están prohibidas en esta materia la prueba testimonial y la prueba confesional de posiciones. No están permitidas en esta materia. ¿Por qué? Porque ya van aleccionados cómo testificar, etc. Entonces es una pérdida de tiempo también para los procedimientos, además de que es un procedimiento puramente administrativo ante el INPI, y se brinca estas etapas de desahogo de pruebas por su propia especial naturaleza, las pruebas documentales.
Pues así como nos explicó tu papá cuando estuvimos en la facultad, tu jefe participó en la reforma al Código Civil del 95. Cuando nosotros empezamos a litigar en el Código de Hammurabi, el Código Civil era de 1936, y me acuerdo que tu jefe participó en las modificaciones que implementaron ellos, la conciliatoria, que no había conciliatoria, y luego también el hecho de que ya demandabas por todo y pruebas. Y la prueba confesional casi en materia administrativa, porque en la materia del INPI recae casi en el recuadro del derecho administrativo. Está prohibida la prueba confesional porque imagínate si no la autoridad tendría que estar yendo diario a audiencias y pues perdería mucho tiempo. Entonces no puedes, por ejemplo, interrogar al presidente municipal en un juicio de nulidad y decir, me tráiganse el presidente para cachar oposiciones. En materia laboral sí se permite una confesional, pero es por oficio, o sea, no nos demandan el pliego y ahí tú contestas. Amadeus, lo importante aquí, denos otra vez su teléfono, maestro, porque ya estamos a punto de irnos. Como saben, amigos, los programas de Cachorro Lex se van como agua. Su teléfono, domicilio, celular, en qué bares recibe notificaciones, ¿verdad? Etcétera. Al cabo ya salimos de la misma escuela. Nada, pues estamos en Reforma 914, entre Enrique Díaz de León y Juan N. Cumplido, lo que se ofrezca en materia de propiedad intelectual, derechos de autor, propiedad industrial. Y los teléfonos 33 14 14 9109 de mi jefe y el mío 33 18 92 56 70. Lo repito, 33 18 92 56 70. ¿Algo que nos quieran decir ya para irnos despidiendo? Pues gracias, y de verdad que sí, hay que emprender, hay que consumir local, y el ejemplo que tenemos claro es el de China, ¿no? Que ya es puntero a nivel internacional, cuando antes era puntero en piratería, por ejemplo, ¿no? Entonces, registrar todas sus creaciones. Ya ves, el economista encontró la fórmula para ponerse bien bombo en el mandala. Registra tu vino, licenciado. La combinación. No, pues les agradezco a esta comunidad jurídica que nos acompaña todos los lunes, y también exhorto ahorita con el tema del día de hoy a seguir esa recomendación que el economista Hernández Soto lo ha dicho desde hace más de 20 años, a todos esos emprendedores que están ganándose la vida, registren sus actividades, sus servicios, sus talentos, para que tengan mayor rentabilidad y puedan tener acceso a financiamiento para crecer. La belleza del panel. No, pues muchísimas gracias por escucharnos esta noche, un programa más de Cachorro Lex con un tema súper interesante. Creo que ha sido un programa muy fructífero, y pues cualquier duda que tengan, ya aquí les dejaron sus teléfonos, igual ahí los vamos a poner en los comentarios para que los tengan, y pues por lo mismo, ¿verdad? Registren sus marcas y no dejen que un tercero se apropie de sus creaciones. Para los amigos que nos siguen en YouTube, nos vamos a despedir, por favor, y seguimos en Facebook. Por los derechos de autor, ¿verdad? Sí.